Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo en su programa Una entrevista con Dios. En este momento damos lectura a las Sagradas Escrituras. Y la Biblia se encuentra en el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 11 del 1 al 20. Amén. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosela dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Amén. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Amén. Amantísimo Padre, te damos gloria y honra a ti, Señor Dios Todopoderoso, por tu palabra, Señor, que sabemos que es de edificación, de bendición. Permita, Señor, que cada uno de los televidentes puedan ver este programa, Señor, y puedan escuchar de tu palabra para cambiar y transformar las vidas, Señor. Haz un milagro, Señor, el que espera un milagro. Haz una sanidad, el que espera una sanidad, Señor. Es en el nombre de tu Hijo amado, Señor, y el poder de tu Santo Espíritu, Señor, que reciban, Señor, cada uno de ellos, Señor, que ven este programa, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Luego con su programa Una entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. Amén. Por aquí está servidora nuevamente, Albania Heredia. Un placer y un privilegio poder estar con todos ustedes. Dios les bendiga. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Bien, amados hermanos, hoy tenemos un tema centralizado y el tema es: sin fe es imposible servir y agradar a Dios. Óigame bien, sin fe es imposible servir y agradar a Dios.
y está basado en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11 del 1 al 20. Hebreos, capítulo 11 del 1 al 20. También tengo unas cuantas preguntas que nos han hecho en una carta, también que vamos a dar lectura. Pero la primera pregunta que tenemos para ustedes, amados hermanos, es sobre la fe. ¿Cómo el hombre a través de los tiempos se ha desarrollado? En verdad, ¿tiene el hombre fe y en quién la tiene? Amén. Es muy importante esta pregunta y amigos televidentes que ven este programa. En el principio del mundo estaba la fe y está la fe y sigue estando la fe en este mundo, que es nuestro Dios Todopoderoso, porque Él la formó. Él hizo los cielos y la tierra. Pero ahora el hombre se ha desviado tanto por la maldad, que se ha desviado y ha puesto su mirada, sus ojos podemos decir, sobre lo que es por lo material. Pero ahora muy bien, nos damos cuenta que no podemos agradar a Dios, porque dice la palabra de Dios que no podemos amar a dos dioses, aborrecemos a uno y amamos a otro. Tiene que haber un Dios de la cual nosotros, cuál es el que tenemos que amar y cuál es el que está y en nuestro corazón para tener nosotros esa fe. Es muy importante poder entender, amigo televidente, de poder saber en dónde nosotros tenemos puesto nuestra mirada, porque donde está nuestro corazón, dice, ahí está el tesoro. El tesoro entonces debe ser que Dios esté en nuestro corazón para poder nosotros saber que nosotros tenemos nuestra mirada, nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra alma entregada a Dios, porque Él sea el único Dios para nuestras vidas. Ahora bien, la humanidad ahora, como decía anteriormente, tiene muchos dioses, tiene los ojos en muchas cosas, y especialmente en lo material, en algo que se termina, en algo que es algo que tiene un límite. Ahora bien, la palabra de Dios nos enseña, que le dimos lectura al capítulo 11 de Hebreos, que dice, pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creemos un Dios todopoderoso que vendrá por segunda vez. Creemos un Dios todopoderoso que tiene todo el poder en el mundo entero para poder cambiar todo, que a lo que nosotros es imposible. Muy importante entonces que la pregunta en por qué o en quién tenemos la mirada, hay que tener la mirada, hay que tener nuestro corazón, nuestra alma puesto en Cristo Jesús, que es el autor de la fe, que es el autor que hizo la fe. Él mismo es la fe. Cristo Jesús es la fe, y en Él tenemos que tener nosotros nuestra mirada, nuestros pensamientos, nuestra vida en sus manos de su Hijo amado Jesús. ¿Para qué? Para poder tener esa vida que nos ofrece, la vida eterna y la promesa que nos ofrece, que es estar en los cielos, estar a la diestra del Padre. Pero que realmente hay que tener un poco un momento de poder atención, de poder saber que la fe está en este mundo, que es el Dios Todopoderoso, a través de su Hijo amado Jesús de Nazaret, que es necesario acercarnos, aceptarlo a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, para que nosotros entonces tengamos puesto nuestra mirada en Él. Amén. Amén, así es, hermano. También vemos que la fe es un compromiso, es tener la fe con la confianza en Dios. Decir tener fe es fidelidad. Entonces, ¿está el mundo creyendo en Dios? No todos creen en Dios. ¿Por qué? Porque vemos en verdad que si nosotros esperamos las cosas que no vemos, pues entonces eso es fe. Y vemos hoy en día que es lo que está pasando en el mundo. La gente pone la fe en... Hoy vemos en estos momentos cómo está este virus. Entonces la gente está confiando en Dios o en este virus. Entonces si confiamos en Dios y creemos en Dios, pues tenemos que tener la tranquilidad, la confianza, la certeza de que todo estará bajo control, porque Dios tiene control de estas cosas. Y vemos que el mundo está decayendo. Entonces, ¿por qué? Porque no están esperando en Dios. Tenemos que confiar en esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, así mismo, como vemos la historia desde un principio en Caín y Abel, que eran dos hijos, ¿verdad?, que tuvo Adán y Eva. Entonces,
Abel, tenemos que venir de esa generación de Abel, en un sentido de que Dios le agradó, ¿verdad?, la fe de Abel. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer, ¿verdad?, lo que le agrada al Señor. Y este caminar es por fe. Tenemos que día a día, ¿verdad?, poner los ojos en Cristo Jesús, buscar la fe, la certeza, las cosas de arriba, la convicción que no se ven. Así vemos que por la fe fueron salvos todos estos hombres que se mencionó en la Biblia, ¿verdad?, y que caminaron con Dios por fe. La humanidad tiene que poner los ojos en Dios, en fe, creyéndole que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Aquí tenemos otra pregunta y es basado a lo que está sucediendo ahora. Nos preguntan que si esto es una falsa alarma de que, porque tan pronto se ha propagado en el mundo entero, y solamente eso del año pasado hasta ahora, ¿entiendes? ¿Cómo es que ahora es que está abarcando todo el mundo? Y están declarando muchísimos estados de aquí de Estados Unidos en alerta y que tienen problemas de dificultades y ahora que mandan a limpiar todo el mundo. ¿Es una farsa, es un engaño o es realidad esa cosa o en verdad es ese dedo de Dios? Amén, sí, pastor, y personas que nos escuchan, pues vemos que es el dedo de Dios, vemos que es una advertencia, que Dios está permitiendo estas cosas para que nosotros vivamos por la fe, creamos que Dios es real, que Dios está cerca, que su venida se acerca, que Él nos ha dado tiempo para que todos vengan al arrepentimiento. Nadie quiere padecer, ¿verdad? Pero si no se escucha a Dios, pues Dios tiene que mandar estas cosas, porque vemos ahora como la gente está buscando de Dios, están pidiendo oración y están buscando más del Señor. Los que tienen a Dios, que son creyentes, que son evangélicos, pues no tienen que atemorizarse, en verdad, no tienen que tener temor. Y vemos que hay pánico, que hay tantas cosas, y es escrito, está todo escrito en las Escrituras, vemos en el libro de Apocalipsis, vemos en los libros proféticos que Dios nos está hablando a través de estas pestilencias, de estas pestes, de estas cosas, pero que nosotros como hijos de Dios, que estemos tranquilos, que estemos buscando la dirección de Dios, orando, ¿verdad?, teniendo la confianza, la certeza en Dios, que Él permite todo con un propósito. Amén. Bendiciones. Creo que sí, esto no es una falsedad, es algo que se está viviendo en el mundo entero y podemos entenderlo en dos formas. Primeramente porque vemos nosotros que esto empezó en un país y nos damos cuenta que se fue propagando, se fue en casi todos los países del mundo está esta enfermedad. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? Dios está en medio de nosotros. Pero nosotros entramos en un pánico, nos sentimos con temor, con miedo, y vemos las cosas más diferentes. Y el miedo es uno de los factores que daña a la humanidad, que desvía a la humanidad, que quita la fe de Dios, el tener miedo. Es muy importante, amigos televidentes, que sí, esta enfermedad está atacando a la humanidad. Pero también tenemos a un Dios todopoderoso, que Él tiene control sobre todo. Y si Él lo permite, ¿por qué creen ustedes que lo permite Dios? ¿Creen que Dios nos quiere matar a nosotros? Al contrario, Dios nos quiere salvar. Porque el hombre, que el Evangelio se ha predicado por miles y miles de años, y el hombre sigue con el corazón duro, y Dios permite que esto acontezca, porque vemos nosotros en los supermercados, en las familias, en los hogares, en lugares públicos, en los trenes, en todas las formas de transportes que hay en esta tierra, vemos que todo está en pánico, todas las personas, líderes, políticos, ricos y pobres. ¿Por qué? Porque tienen miedo a morir. Y dice la palabra de Dios que si morimos en Cristo es ganancia. ¿De qué es que temer entonces? Ahora bien, el mundo está en pánico, el mundo está en temor, pero hay una salida, hay una entrada, hay un camino, hay un lugar de la cual Dios nos quiere llevar a nosotros, pero es necesario que nosotros demos el paso de fe, que creamos al Dios Todopoderoso, a su Hijo amado Jesús, que Él es el que nos va a llevar al Dios Padre, que nos va a llevar al cielo, a los lugares que nos está preparando. Hay que cuidarse, hay que protegerse, hay que tener los cuidados, claro que sí, pero no hay que permitir que el miedo sea el que nos guíe a nosotros. No permitamos que el miedo nos lleve a nosotros a desviarnos, a quitar nuestra mirada en su Hijo amado Jesús, porque Él es la fe. En Él tenemos que depositar nuestra fe y estar seguro
de que esto va a está aconteciendo y seguirá aconteciendo. Y esto es una enfermedad, esto es una plaga. Ahora bien, también en el libro de capítulo 24 de San Mateo, habla también de guerras. Y esto todavía no ha sucedido. Y vienen guerras también. Y guerra es que uno con otro se están matando, naciones contra naciones. Pero dice, no tengan miedo, porque esto debe de acontecer. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Sí, Dios está permitiendo, pero ¿para qué? Para que la humanidad reconozca que hay un Dios todopoderoso que puede controlar y seguirá controlando este mundo y que nada se mueve si no es bajo la voluntad de Dios. Amén. Amén. Gracias, varón. Gracias, hermana. Bien, queremos contestarle, amado hermano, por varias razones. Dentro de la voluntad de Dios, y hemos dicho en otras ocasiones, Dios tiene dos voluntades, una activa y otra pasiva. Y las dos Dios la utiliza para él glorificarse. O sea, el punto clave. De que hay engaño, claro que sí. Pero quiero que, en segundo lugar, quiero que ustedes entiendan bien esto. Es que pronto se va a proyectar un gobierno mundial que la Biblia le llama el anticristo. Es el hijo de Satanás. Y él tiene que sembrar un pánico para que todo el mundo pueda proclamarlo y adorarlo. Dígame bien. Ese hombre va a ser prodigios y milagros mentiroso. Mire bien. Y vamos a mirar de dónde surgió esta enfermedad. Pero antes de que usted, para que usted vaya a tener una idea, leamos lo que dice Apocalipsis, capítulo 13, del verso 4 al 8, para que ustedes vean bien que todos los moradores de la tierra van a adorar a este hombre que va a traer la paz y la solución aparentemente a las naciones, incluyendo las enfermedades. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Primeramente dice un dragón. ¿De dónde surgió esta enfermedad? Es el punto clave que tiene que mirar. En tercer lugar, mire cómo va, dice que todos los moradores de la tierra lo adoraron. Es por eso. Porque va a sembrar el pánico, va a sembrar el pánico, y entonces va a crear una salida de que la gente se van a sanar, ¿entiendes? Pero ellos crearon, vamos a explicarles cómo crearon esta enfermedad. Leamos lo que dice también allí, el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, vamos a ver del versículo 8 al 9 para que vea que va a ser prodigios y milagros, que viene por obra de Satanás. Amén. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, él va a crear las enfermedades, pero la va también a curar. Pero son prodigios y ¿qué? Y milagros mentirosos. Ahora, amigo, mire, un doctor en China creó, por eso que tiene de 5 y 4 puntos y se le llama la corona, ve bien. Creó un virus. Primeramente cogió parte de SIDA, de tuberculosis, cogió parte de la neumonía. Todos esos antibióticos que han hecho, lo ligó y comenzó entonces a propagarse. Por eso que se propaga, y usted lo va a ver eso, que es falso, pero con el fin de alcanzar la economía, para entonces vender, crear más. De ahí entonces, lo que ellos no saben es que Dios está usando esa misma arma para crear la fe a la gente, que están poniendo su fe en los hombres, que están poniendo fe en las naciones. En tercer lugar, vamos al capítulo 16 de Apocalipsis, para que veamos bien lo que va a suceder. Usted va a ver, esta noticia que yo estoy diciendo, usted lo va a ver, ellos se va a descubrir. Lo que pasa es que los gobiernos tienen oculto, no quieren decir la verdad, cómo surgió y de dónde surgió, ¿entiendes? No solamente dije que surgió allí, de human, no, fue creada, obviamente en primer lugar, fue creada, hecha de diferentes casas que son virus, incluyendo el SIDA. No es que usted va a tener SIDA por estas cosas, pero comienza a ir la pulmonía, porque entonces de cierta distancia usted puede contaminarse. ¿Por qué solamente de tocar usted puede contaminarse? Óigame bien.
¿Por qué entonces cogen los aeropuertos y todo para que vender en cuarentena? ¿Por qué? Deja dicho entonces que es transmitible. Sí, es transmitible. Pero Dios mismo está usando eso para que la gente vea que la palabra de Dios tiene que cumplirse. Leamos el capítulo 16, del versículo 12 en adelante, para que vea que de China, del oriente vendrá. Y van a ir todas las naciones, van a comenzar con los presidentes para llevarlo a la guerra. Porque de esto va a ser una guerra, óyeme bien. El poder comunista del oriente se va a regar y va a crear una guerra. Y ahora mismo tenemos una guerra fría, una guerra de enfermedades. ¿La tenemos? De comercio, de la economía. ¿La tenemos? Y te verás que eso no va a parar ahí. Esto va a continuar porque estamos en principio de dolores. Y 6:12 de Apocalipsis dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Ve usted? O sea, estamos ahí a ley de día, primeramente para el rato de la iglesia, para la iglesia irse de aquí. Pero por otro, la manifestación del anticristo tiene que manifestarse. Por eso él tiene que ir a los reyes de la tierra. Ahora mismo, ¿cómo están los presidentes de todas las naciones? Se están reuniendo y van a proclamar al que va a surgir con ¿qué? Con la sanidad. ¿Entiendes? Va a ser guerra contra los autoridades, que se va a prohibir que se abra la iglesia. Óigame bien, los gobiernos van a prohibir, van a mandar que no vayan a la iglesia, que no vayan a los templos, que no se vayan a trabajar y a unas escuelas, pero más que esto, los templos para adorar a Dios. Pero sí le van a permitir que vayan a los hospitales, ¿entiendes? Pero van a tener que pagar. O sea, todas estas cosas ahora mismo, ¿entiendes? El gobierno está declarando, ¿me entiendes? En estado de emergencia, en la mayoría de los Estados Unidos, en Europa, también, vamos hermanos, en Asia. ¿Y viene de dónde? De Reyes del Oriente. Se secó el río Éufrates para traer, ¿entiendes? A los Reyes del Oriente 3 espíritus a manera de ¿qué? De ranas. Que son demonios, usted ve, son demonios. Sí, Dios utiliza esto, usted ve, el dedo de Dios utiliza eso para que pongan su fe y su confianza solamente en Dios. ¿Por qué? Porque lo van a adorar los moradores de la tierra a este hombre, que viene por obra de Satanás. Ya leímos ahorita en 2 del capítulo 2, que viene por ¿qué? Por obra de Satanás, con prodigios y ¿qué? Y señales mentirosos. Mire cómo esta enfermedad fue creada. Y ahora cómo se ha propagado rápidamente. Simplemente por un viajero que venga por el puente de paz y ya toca aquí. Ahí se deja ver. Pero no le han dicho toda la verdad. Usted va a ver la noticia, ustedes van a verla. Óigame bien. Van a ver la noticia que se va a descubrir toda esta verdad. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir con eso en su pregunta? Lo que quiero decir es que su confianza, que su fe solamente tiene que poner en Cristo Jesús. No confíe en hombre, ni en hijo de hombre, dice la palabra del Señor. No se puede estar creando en estas cosas. No se siembre en pánico. Deposite en su fe. Al que cree, todo le es posible. Vivimos en tiempos difíciles. El Señor dijo que estas cosas iban a venir. Hambre, iban a venir enfermedades, pestes, dice, en diferentes lugares. Terremotos, iban a venir esas cosas. Pero todavía esto es un principio de dolor. Esto no es toda la totalidad. Cuando se siente el anticristo, que ya no se va a proclamar, entonces usted va a ver. Pero antes de que esto suceda, la iglesia se va de aquí. Mire bien, por eso ponga su fe en el Señor. Porque antes, estos son, vuelvo y les repito, principios de dolores simplemente. Va a surgir más enfermedades y más, cosas peores van a surgir. Y va a afectar a la humanidad. Pero el que cree, óigame bien, el que cree en el Señor, el que deposita su fe en el Señor, no le será daño, no habrá daño, óigame bien, no le va a hacer daño porque va a estar cubierto con la sangre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Por eso deposita su confianza, su fe. Ponga en el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. No ponga su fe en el hombre, lo que diga el gobierno, lo que diga lo que sea. No ponga su fe en esta enfermedad. ¿De qué va? De rodillas. Esta se va y surge otra inmediatamente. Porque eso le están poniendo huevo por todas partes. Y después va a ser con el agua, oye bien, con los mismos alimentos. Óyeme, con los mismos alimentos van a estar envenenados. Por eso dice el Señor, vamos a leer lo que es muy importante. En el capítulo 16 de San Marcos, del verso 15 en adelante, para que se dé cuenta que si tomaren cosas mortíferas no le da daño. Óyeme bien. Aleluya. Y que tomarán serpientes, está el dragón. No le va a hacer daño porque Dios está protegiendo a sus hijos. En la fe, la sustancia
se espera, la convicción de lo que no se ve. Leamos. 17. Dice de 15 en adelante. Amén. Y él les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Ve usted? Aleluya. Nosotros estamos llamados para orar por estas personas Amén. que están debilitando en la fe. Y la última cita, amado hermano, que le voy a dar es lo que dice la palabra del Señor en el 1 de Timoteo capítulo 4 del 1 al 3, para que se dé cuenta que son doctrinas de demonios que van a la gente que pierda la fe. Esto es para que la gente pierda la fe, ¿me entiende? Y mucha gente va a perder la fe en estos días y la están perdiendo porque no están mirando a Dios, el autor y consumador de la fe. 1 Timoteo. Capítulo 4 del 1 al 5, está bien. Amén. Y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Debe? Por la oración y por la palabra de Dios santificada, la fe. Está diciendo que tenemos que tener fe en el Señor. Pero muchos van a ¿qué? A apostatar, van a negar la fe. ¿Sí? Pues es tanto los problemas que va a haber, es tanto la calamidad que va a haber, que la gente ya no va a confiar en nadie, ¿te ve? Y al que tiene que confiar, no confía. ¿Sabes? En que tenemos que confiar solamente es en Dios, pero la Biblia lo dice allí. ¿Entiendes? Van a prohibir los alimentos, claro que sí, muchísimas cosas. Porque ahí que está el comercio, ¿me entiendes? Mire, vaya a la tienda ahora, como usted va a ver, que está casi todo vacío. La gente ha comprado muchísimas cosas, porque esa es una de las partes de la idea de crear de enfermedad. Segundo, para sembrar un pánico. Y tercero, para crear una guerra, para que todo el mundo entonces venga ahora a darle la boca a China. Óigame bien. ¿Sabía usted que esta nación le debe que yo cuántos trillones de dólares a China? Tiene que surgir entonces, porque es que está en la Biblia. Dice que vendrá del oriente. Tiene que surgir esta cosa. No es un juego. ¿Entiendes? No es un engaño, ¿entiendes? De que la profecía. Lo que es un engaño, cómo están creando estas cosas y cómo se han callado, incluyendo los Estados Unidos. Se ha callado y no quiere decir la verdad. Digan la verdad y dejen de estar sembrando pánico. ¿Entiendes? Que se laven las manos, que se den aquí. Lo poniendo a la gente nerviosa. Eso es lo que está haciendo mucha gente. Nerviosa porque tiene que estar limpiando, ¿entiendes? Y no sabe con qué, y no sabe quién es que lo tiene. ¿Sabes? No saben quién es que lo tiene. Y tal vez lo tiene en su propia casa y no saben cómo. Entienda eso. Su confianza póngala en Dios. Su fe en el Señor solamente. Reprenda. Dice que tenemos poder y autoridad para reprender demonios y sanar a los enfermos. Aleluya. 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 Satanás no puede atacar a ese Señor. Aunque va a hablar mal del Señor. Va a hablar mal del Señor. Y ustedes verán que el gobierno va a dar una ley para que no salgan de su casa, que se queden en cuarentena y que no vayan a los templos. Pero usted vaya a los templos, olvídese. Usted vaya a alabar a Dios. ¿Cómo es esa cosa? Que lo maten, que le quiten para resucitar. Aleluya. Pero tiene que alabar a Dios. Alabe a Dios. Aleluya. Santo, gloria a Dios. Se lo digo en el nombre del Señor. Es tiempo de volver a Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Gracias, hermano. Dios me lo guarde mucho. Pero ponga su confianza en el Señor y no confíe en esta cosa. Ahora, cuídese así. Aleluya. Cuídese, claro que sí. Porque usted sabe quién es quién. Pero reprenda y ore. Como usted tiene a Cristo homicida, no le va a hacer daño a usted. ¿Me entiende? Pero su confianza solamente en el Señor. Al que cree, todo le es posible. Bien, tenemos una carta también de una señora. Ella quiere saber directamente cómo yo puedo mantener mi fe en el Señor si todas las cosas que veo aún en las mismas iglesias, veo tanta hipocresía, tanto engaño, tanta maldad, hombres viviendo con diferentes mujeres, mujeres siendo infiel, y un desbarajuste en las mismas iglesias. ¿Cómo ustedes creen que yo puedo confiar en Dios? Amén. Sí, pues lo que siempre se dice y lo estamos viviendo, la gloria sea del Señor. Lo único que nos va a poner a nosotros con la fe activa es teniendo una vida de oración. Cuando uno ora al Señor, pues estamos confiados, creyendo en lo que
el Señor quiere que hagamos. Otra cosa que podemos hacer es obedecer las escrituras, porque si obedecemos, entonces estamos agradando a Dios. Cuando obedecemos a Dios, pues podemos entonces ver que todas esas cosas que nos rodean es porque está escrita y porque nuestros ojos tienen que estar en Cristo Jesús. También tenemos que separarnos del mundo, porque si vivimos en el mundo, las cosas de Dios y el mundo no van. Dice que son enemistades. Por eso es muy importante que nosotros como hijos de Dios tenemos que santificarnos. Santificar no es separarse de las cosas que no le agradan a Dios. Aunque estamos en este mundo como creyentes, ya sabemos que no pertenecemos a este mundo. Entonces, con esto te digo, madre o esposa o hija o amiga que está mirando el programa, a que intimide más con el Señor en oración para que tú veas todas estas cosas que te están rodeando. Son cosas que Dios la permite para que uno vea que la palabra del Señor se está cumpliendo, se tiene que cumplir, y nosotros como espirituales tenemos que, ¿verdad?, ayudar, restaurar, ser la luz, ser la sal de la tierra, ser buenos administradores de lo que Dios nos está proveyendo, dar por gracia lo que por gracia está recibiendo. Si tú buscas al Señor en oración, pues lo vas a encontrar, y para el que cree todo le es posible. Amén. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones, hermana. Creo que es muy importante poder, ya que conoces la palabra de Dios y la verdad de Dios, y la verdad de Dios es luz en nuestra vida, es luz en nuestro caminar de todos los días. Mencionabas que ves tantas diferencias, tantas traiciones, que no hay una estabilidad. Creo que es muy importante, hermana, de poder entender a quién o dónde es que pones tu mirada. Muy importante. Una de las cosas que nos habla el libro de Hebreos capítulo 12:2, dice, puestos los ojos en Jesús. Y después sigue diciendo, el autor. Él fue y seguirá siendo la fe. Pero nosotros nos enfocamos más en el defecto del otro, el qué dirán, el qué hacen, qué dejan de hacer. Y decimos que adoramos a Dios. El que le adora a Dios, aún en medio de la escasez, en medio de la dificultad, levanta sus manos y adora a Dios. ¿Por qué? Porque su mirada, su confianza está en Cristo Jesús. Aleluya. En el libro de capítulo, aquí también el libro de Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo nosotros creemos a un Dios que no lo vemos, pero lo sentimos a través de su Espíritu Santo? Aleluya. Es muy importante, hermana y amigos televidentes, el tener la fe en Cristo Jesús, es mantenerse, es andar y vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque las situaciones que vemos alrededor, los problemas que ven a nuestras vidas, nos mantenemos firmes delante de Dios, porque Él es fiel y verdadero. Él las promesas que ha hablado, porque la palabra nos dice que Él nos hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que la palabra o lo que sale de la boca de Dios lo va a hacer. ¿Por qué entonces estamos en esa forma de pensar? Hoy estamos en un ánimo, mañana estamos de otra forma, queremos adorar a Dios, hoy adoramos a Dios con todo corazón y mañana estamos desanimados. ¿Por qué? ¿Quién lo hace? Es el mismo demonio, el mismo Satanás. Pero dice la palabra de Dios y nos enseña el libro de Hebreos 12:2, puesto los ojos, hay que tener la mirada, hay que dar nuestros pensamientos en la mano de Dios, hay que dar en nuestro corazón en la mano de Dios para que Él lo moldee, para que Él lo prepare, para que Él lo mantenga firme, y así podemos mantener la fe. La pregunta es muy importante lo que has hecho. ¿Cómo mantenemos la fe? ¿Cómo podemos estar de pie sirviéndole a Dios? Es no quitar la mirada en Cristo Jesús. Él es el autor. Si confiamos en otra cosa, eso es temporal, pero dice que lo que no se ve, eso es eterno, y lo que no ves tú ahora es eterno, porque estás creyéndole a un Dios que ha de venir y ha de glorificar su santo nombre en esta tierra, y por eso tenemos que tener la mirada. Así que olvídate quién cae, quién se levanta, quién hace lo que deja de hacer, o cómo se está viviendo en las congregaciones, en las calles, la familia, tanta traición, tantos los problemas que hay en la humanidad. Pon tus miradas, porque no te quiero usar esa palabra de enfocarte, no, pon tus miradas en Cristo Jesús, que Él es el autor de la fe, y Él es el que te va a llevar al camino de la victoria, Él es el que te va a llevar al camino de la vida eterna en Él, porque sin Cristo nada podemos hacer. Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios. Bien, querida hermana, gracias por la pregunta. Queremos decirte, en primer lugar, ¿quién murió en la cruz del Calvario? Esa es la primera parte. ¿Quién murió? En segundo lugar, el que murió en la cruz del Calvario
es Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo nació Cristo Jesús? ¿Nació como tú y yo? ¿O hubo un nacimiento diferente? Porque tú dices que no crees en nadie, que cómo puede creer en Dios. Pero dime, ¿fue el hombre que murió en la cruz del Calvario? ¿Nació el hombre del Espíritu Santo? ¿A quién tú estás siguiendo? Sí, porque ese es el punto. El segundo, ¿quién te va a salvar? ¿Quién te va a salvar? ¿El hombre? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Te va a salvar? No. Fueron vehículos que Dios utilizó para que tú vinieras al mundo. ¿Tú crees en la gente? ¿Tú te montas en un carro? ¿Tú crees que va a llegar? Si viajas, tú te montas en un avión. ¿Tú vas a esos sitios? ¿Tú te vas a trabajar? ¿Tú crees porque te está pagando un sueldo? Entonces, ¿qué cosa? Hay uno que murió por ti, llamado Jesucristo. Aleluya. Y ese murió. Y aún su propia familia no creían en él. Sus propios hermanos no creían en él. Los propios líderes, oye bien, los propios líderes que Dios mismo había escogido, tampoco creyeron en él. Por eso lo vendieron, por eso lo crucificaron. Y aún dentro de sus mismos discípulos, encontramos que no creían en él. Ahí tienes un Tomás, un incrédulo. Ahí tiene un Pedro que lo negó. Ahí tiene un Judas que lo vendió y andaban con él. Aleluya. ¿Me estás entendiendo? Así que no veas con esa excusa. Es una excusa barata. Tu corazón tiene que ponerlo en Cristo Jesús. Amén. Porque ningún hombre murió por ti. Ninguna mujer, ningún padre murió por ti. Fue Cristo Jesús. Así que reprende esa excusa, ese engaño mentiroso. Y busca a Dios. Porque mañana en el día del juicio, entonces el Señor te va a decir la misma cosa. Como me negaste a mí, yo también te negaré delante de mi Padre. Así dice la palabra del Señor. Así que no me vaya con esa excusa de que yo, no, sí, hay muchísimos hermanos falsos, ¿entiendes? Yo siempre estoy diciendo, ni siquiera en mí crean, ¿entiendes? Siempre estoy diciendo esa cosa. Porque es que yo no voy a salvarlo a ustedes. Amén. Por más texto que yo le estoy dando la palabra de Dios, no quiere decir que yo voy a salvarlo. Óigame. Aleluya. Hoy yo estoy diciendo una cosa a ustedes, pero son un sinvergüenza mañana por allá. ¿Qué mire esa cosa? Busque a Dios de veras. Aleluya. Ponga su mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí. En el libro de Hechos, capítulo 16, de versos 31 en adelante, 30 y 31. ¿Entiendes? Mira lo que dice allí. Su creencia, su fe, su confianza tiene que ser en Cristo Jesús y será salvo usted y su casa. Dice ahí la palabra. 16 de 30 y 31 de Hechos. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No dice en mí, no dice en aquel, no dice en el gobierno, en el Señor Jesucristo, aleluya. El único que murió, que nació por obra y gracia del Espíritu Santo, en la Virgen María se llamó Jesucristo, el autor y consumador de la fe. ¿Me está entendiendo, querida hermana? Así que por favor, no ponga más esa excusa porque no son palabras de usted, son palabras de Satanás, ¿entiende? Que engañan, porque hay falsos hermanos. ¿Quiere ver que hay falsos hermanos? Leamos ahí en Gálatas, en el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Son falsos hermanos que se meten encubiertamente para expiar nuestra libertad. ¿Te ve? Así que el Señor mismo lo dijo, solamente en Él tenemos vida eterna y en ningún otro hay salvación. Otro me busca Hechos, capítulo 12, verso 4, para que se dé cuenta. Adiós, querida hermana. Hechos 4:12 dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podáis ser salvos. En ningún otro, en Cristo Jesús solamente. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuál es la otra cita? Gálatas 2. Gálatas 2, 16, del 1 al 4. Amén. Y dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo en todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. ¿Te ve? Falsos hermanos. Es más, mire, otra cita. ¿Veis ahí a 2 Corintios capítulo 11? ¿Entiendes? 2 Corintios 11 del 12
al 15. Mire, falsos hermanos, Satanás también se viste como ángel de luz y están en la iglesia y se llaman que son ministros, que son pastores. Mentira del diablo, son hijos de Satanás, son agentes para desacreditar el evangelio. Óigame bien, para desacreditar el evangelio. Leámoslo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Debe, ponga su mirada en Cristo Jesús. En ningún hombre, en ningún pastor, en ningún ministro, jamás. Póngala en Cristo Jesús. Ese no falla, ese no miente, ese no engaña. Aleluya. Ese es el mismo ayer. Oh, así que su fe no está en los hombres, tiene que estar en Cristo Jesús. Y la última cita que le voy a dar está en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, para que vean que aún los suyos mismos no les recibieron. Más a lo que le dieron Dios por detrás del hecho de Dios, leámoslo. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Debe solamente en Cristo Jesús. A los que creen van a ser salvos. Solamente a los que creen van a ser salvos. ¿Me está entendiendo lo que dice la palabra del Señor? Por eso, querida hermana, no crea en los hombres. Póngase usted en Dios y no diga más esa palabra, porque usted mira que se está metiendo el cuchillo. Porque también usted es ser humano. Usted también es falsante. Usted también hace cosas que no es de Dios. El Señor dice, quita primeramente la viga que está en tu ojo para que vea la pajita que está en tu hermano y se la ayuda a quitar. ¿Me está entendiendo, hermana? Así que ni crea en mí ni nada, ni crea en Cristo Jesús. ¿Me entiendes, Señor? Gracias. En el nombre tuyo, amado, creamos por estas personas. Por esta hermana, Señor, ayúdale. Y así tal vez como ella hay muchas personas que no creen en ti porque están poniendo su mirada, Señor, en hombre y en gente. Permite que pongan su confianza en ti solamente. Padre, cuida a esta persona que andan, Señor, sin rumbo fijo. Mira cuántas enfermedades, Señor amado, el pánico que hay. También ten misericordia, ten compasión. Tú eres el médico divino, el único médico, Señor, que realmente salva el alma, sana el alma, quita el pecado. Bendito sea tu nombre para siempre. Gracias, buen Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tienen 15 minutos cada uno. Un mensaje de parte del Señor. Amén, gloria al Señor. Pues vamos a seguir con el tema de la fe, gloria a Dios, en el libro de Hebreo, el cual estábamos leyendo al principio, acerca de la fe. Entonces los hombres y mujeres de fe son hombres de oración, el cual vemos que Dios a través de las escrituras nos enseña cómo debemos de orar, qué tenemos que hacer. Y en el libro de Santiago nos habla, Santiago 5:17, nos dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué te quiero decir con esto? Que de igual manera, nosotros como hombres de Dios y mujeres de Dios, ¿verdad? Tenemos esa fe que podemos decirle a ese monte, muévete, ese monte se moverá. Vemos lo que está pasando alrededor del mundo. Pues usted tiene que ser una persona de oración, el cual le crea al Señor por fe que esta cosa que está sucediendo no va a pasar a su vida, porque usted tiene la seguridad, la confianza, el compromiso con Dios, y esa es la fidelidad que tenemos para con Dios, que cada uno de nosotros tiene esa fe para ayudar al prójimo. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros que somos, ¿verdad?, hijos de Dios, ayudar a la humanidad. ¿Cómo? A que oren, a que busquen al Señor de todo corazón. Levántense temprano a hacer altar familiar, a hacer devocionar con su vida, a dedicarle un sacrificio de alabanza al Señor, que sea glorificado a través de la oración. Vemos también que cuando uno en verdad está confiado en el Señor, pues dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De igual manera, los hijos de Dios, los hombres de Dios, tienen que tener la confianza, la seguridad, que ya sea que muramos por un virus, que vivamos, somos de Cristo Jesús, no tenemos que temer, tenemos que estar afirmados, tenemos que estar firmes, andar en perseverancia, en obediencia a la palabra del Señor, practicando lo que nos dice ella, andando en toda justicia, en toda verdad. Esa es la fe que tenemos, podemos vencer en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos más que vencedores, por eso se
está predicando siempre la palabra del Señor. Las escrituras fueron escritas porque estas cosas en la profecía ya están escritas y nosotros estamos predicando como predicadores, como hijos de Dios. Estamos diciendo hace tiempo de que los tiempos se van a poner peligrosos y difíciles y estamos viviendo esos tiempos. Es porque la venida de Cristo viene pronto. Se van a levantar, como dice las escrituras, falsos profetas, falsos rumores. Estas cosas escritas están. Tenemos que poner la mirada en Cristo Jesús para no ser engañados. Hablar de la fe es un tema muy profundo. ¿Por qué? Porque nos enseña cómo a depender de Dios, cómo tener, ¿verdad? Una vida distinta, diferente a lo que está viviendo el mundo. ¿Estamos nosotros en pánico como hijos de Dios, como creyentes? No, no podemos estarlo. ¿Por qué? Porque escrito está, y si estudiamos las escrituras, pues tenemos que tener la confianza, la seguridad de este mensaje que Dios no ha dado a nosotros. Tenemos que tener la esperanza, la certeza, la seguridad en Cristo Jesús. Tener una fe implica que vamos a vencer en cualquier situación. Es la realidad sí que estamos viviendo, pero la confianza que Dios nos da en Dios, pues nos va a hacer pensar que estamos cubiertos con esa sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Si somos salvos por fe, tenemos que dar por gracia lo que por gracia estamos recibiendo. Estamos recibiendo de su paz, de su gozo, de sus bendiciones. Dios todavía, aleluya, no ha cortado su mano. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, que vengan a Cristo Jesús. Él quiere que nosotros tengamos esa fe ferviente, creyéndole a Dios, aleluya, que en su nombre vamos a ver estas cosas parar en nuestras vidas, que no va a llegar, porque estamos morando bajo el Altísimo, que es nuestro Dios Todopoderoso. Él guarda nuestra entrada, nuestra salida. Él es que cuida de ti, de tu familia. Mantente en esa fe, creyéndole al Dios Padre. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso vemos que muchos de estos grandes hombres y mujeres de Dios pudieron vencer. Aleluya. Así tú también puedes vencer. No tenga temor lo que pueda hacerte el hombre. Teme a Dios, que Él es el único, aleluya, que puede librarte, puede salvar tu alma. En el nombre de Jesús, que hoy día sea día de salvación, que tú puedas aceptar y vivir el Evangelio, que viva una vida, aleluya, de fe, una vida en obediencia, una vida sujeta, aleluya, a lo que dice la palabra del Señor. Los hombres y mujeres de fe son hombres que están conectados de día y de noche en oración. Dios te bendiga y hasta aquí el mensaje. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Traemos la palabra de Dios, enfocándonos en la palabra que es fe. Fe es muy importante. Entonces, amigos televidentes, como dice la palabra de Dios, que si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. ¿Y cómo podemos agradar a Dios entonces? Es una pregunta que se deben hacer a ustedes, amigos televidentes. ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Sirviéndole a Dios, estar en los caminos de Dios se sufre, se llora, se enferma, muchas cosas que acontecen. Pero es muy importante que dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios. De tener un ánimo hoy, no podemos agradar a Dios, que le servimos a Dios un mes, 2 meses, y en 3 meses, 5 meses estamos diferentes. No podemos agradar a Dios porque si tenemos nuestra mirada en algo que es temporal, no podemos agradar a Dios cuando nosotros creemos en algo que tiene un final. No podemos agradar a Dios entonces, si no podemos agradar a Dios, entonces ahí podemos entrar en lo que es el temor. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que si no tememos, si no tenemos eso de tener convicción, tener certeza de que Dios existe, Dios está en medio de todo lo que pasa alrededor nuestro, entonces es imposible agradar a Dios. La fe que es en Cristo, en su Hijo amado, es necesario que nosotros estemos siempre en su Hijo amado Jesús para agradar al Dios Padre, para poder entonces entender y poder recibir la herencia, poder recibir lo que Dios dice en su palabra. Vemos 4 personas aquí hablando, primero de Noé, habla de Sara, habla de Enoc, habla de Abraham. Vemos nosotros una mujer estéril de una edad que después quedó embarazada. ¿Cuántas personas ahora están con esa incredulidad? No puedo porque los doctores me dijeron esto, yo no puedo tener hijos. Y vemos nosotros que aquí Sara, una edad avanzada, se quedó embarazada. Vemos un Abraham donde lo envía Dios sin tener la dirección dónde, sin decirle dónde iba.
tenemos un Noé, hazte una arca, predícale a las personas, y las personas nadie le creyó, solamente su familia. Tenemos un Enoc que fue arrebatado. Vemos nosotros que servirle a Dios se sufre, pero cuando tenemos a Cristo, tenemos la fe en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra alma, nos mantenemos firmes. Es muy importante lo que dice el versículo 6. Entonces, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Elohim, el que se acerca a Dios, cree que le hay y es galardonador de los que le buscan. Si tú tienes fe, crees en Cristo Jesús, tú lo vas a encontrar, tú te vas a acercar. Pero si no tienes fe, no vas a agradarlo, no vas a agradar a Dios, no puedes conocer a Cristo. Muchos estamos en la congregación, muchos le servimos a Dios, pero le servimos ya por una rutina, le servimos y le creemos ya porque leemos la palabra de Dios, pero no vivimos lo que dice la palabra de Dios, la fe en Cristo Jesús, en la enfermedad, en la escasez, en los problemas, en las situaciones, en las dificultades más grandes, se adora, se glorifica el nombre de Dios, porque Él está ahí y está con nosotros tomando control en todo. Por eso dice que el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos, amigos televidentes, agradar a Dios si no tenemos fe en su Hijo amado. Y dice en el versículo 12:2 que puesto los ojos en Cristo Jesús, Él es el autor de la fe. Él es el autor de la fe. En nadie podemos encontrar salvación, dice la palabra de Dios en Hechos 4:12. Que solo en Cristo Jesús encontramos la salvación. Entonces, para agradar a Dios, tenemos que tener al Hijo, tenemos que aceptar a Cristo, tenemos que vivir en Cristo Jesús, porque Cristo sufrió, Cristo fue golpeado, fue crucificado, fue escupido, fue maltratado. Cuánto no sufrió Él, pero Él llegó a la victoria, llegó al Calvario, y ahí fue que todos nosotros, tú y yo, amigos televidentes, tenemos salvación. Podemos hablar de Cristo porque somos salvos a través de su Hijo amado. Por eso, cómo agradar a Dios es aceptándolo, cómo agradar a Dios es acercándonos, cómo buscar a Dios es buscarlo, cómo agradar a Dios es creer en nuestro corazón de lo más profundo para decir, si hay un Dios que me puede salvar, si hay un Dios que puede cambiar mi situación, si hay un Dios que me puede sanar esta enfermedad física, si hay un Dios que puede sanar mi corazón, puede sanar mi alma, porque estoy enfermo, porque no puedo perdonar, no puedo hacer algo con mi familia. Él puede hacerlo, pero es necesario acercarnos, es necesario aceptarlo, es necesario buscar a Dios, porque si no buscamos a Dios, no podemos hacer nada. Amigo televidente, muy importante, dos letras que lleva esta palabra, fe, pero tiene poder, tiene autoridad, que dice es Cristo Jesús. Tenemos que tener fe en tiempos de situaciones muy difíciles. Tenemos que glorificar el nombre de Dios en medio de las situaciones que estemos solos, abandonados o tristes, decepcionados. Tenemos que glorificar el nombre de Dios, porque Él es la vida, Él es el camino, Él es la resurrección en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Por eso, amigo televidente, hay que aceptar a Cristo Jesús, porque Cristo está haciéndote la invitación hoy para que tú lo aceptes, que seas el Señor de señores, que sea Él el que te lleve a la vida eterna, que sea Él que te escriba tu nombre en el libro de la vida. Es muy importante, amigo televidente, creerle al Dios Todopoderoso en Cristo Jesús. La fe, cómo agradar a Dios, es levantando las manos en este momento, recibiendo a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Cómo agradar a Dios, cómo acercarnos a Dios, es decir, sí, corazón, y darle una orden al corazón, al alma. Debes de adorar, debes de alabar, debes de aceptar a Cristo, porque Él es el que me va a llevar a la vida eterna. Alabado sea su nombre. Así que para agradar a Dios hay que aceptarlo, para agradar a Dios hay que acercarnos a Dios, para agradar a Dios hay que buscarlo en todo tiempo, no cuando recibe las bendiciones, no cuando estés en la abundancia, no cuando tú tienes una casa, no cuando tú tienes mucho dinero, no, acéptalo cuando estés en lo que no tienes nada, en los momentos tan difíciles en tu vida que no hay solución. Cristo lo tiene y Cristo te ha de salvar en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermana, gracias, hermano. Bien, amigos televidentes, estamos llegando al final del programa de hoy. Queremos decirte en el nombre del Señor Jesucristo que lo único que puede mover montaña es la fe en Cristo Jesús. Recuerda, la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Si tú ves una cosa, ¿me entiendes? Ya eso no es fe. No, no, no. Fe es, ¿me entiendes? La confianza, la convicción. Tú estás seguro, ¿me entiendes? De que esa cosa está ahí. Hay dos palabras que Dios usa, ¿entiendes? Se llama vara y se llama yazar. ¿Tú ves? Dios creó este mundo de vara. Dijo, vara. ¿Sí? Y de la nada surgió yazar. Yazar significa materia. ¿Tú ves? ¿Por qué? Porque que Dios es la fe. Él es la fe. Aleluya. Y lo que Él dice se cumple. Pues si tú crees, se va a cumplir lo que tú tienes. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que al que cree, todo le es posible. Mira ahí en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Es clave. Leamos el versículo rápido. Romanos 1, versículo 16 y 17. Mira cómo dice allí, que es la fe que me mueve montaña, que me da salvación. Amén, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. ¿Tú ves? La vida está en la fe de Cristo Jesús. ¿Tú ves? No importa las enfermedades, la crisis, Aleluya. los problemas. No, no, en Cristo Jesús tú tienes, ¿entiendes? Lázaro había 4 días que había muerto, ¿me entiendes? Y el Señor vino, y vino su hermana Marta y le dijo, mira maestro, si hubiera estado aquí, mi hermano hubiera muerto. Y él le dijo, yo sé que va a resucitar. Sí, yo sé que va a resucitar. Mira, no tenía fe. Yo sé, en el día postrero. No, no, te estoy diciendo ahora. Si tú crees, ¿tú crees? Aleluya. Quita esa piedra, aleluya. Quita la piedra. Si quieres, Señor, que aparte, son 4 días. No te he dicho que si creyere, verá la gloria de Aleluya. Dios. Quita la piedra, aleluya. Gloria, Santo, bendito sea el nombre del Santo, Señor. Señor. Son muchas piedras que la gente tiene que quitar. La duda, la incredulidad, La excusa. la infidelidad, las excusas. Quita esa piedra y verá la gloria de Dios. Y cuando quitaron la piedra, óyeme, cuando quitaron la Gloria a piedra, Dios. dijo Lázaro, aleluya. Gloria a ¡Ven Dios. fuera! Oye. Y aquel que estaba muerto salió caminando. ¡Óyeme! ¡Aleluya! Salió atado y dijo, desátenle y Aleluya. déjenlo ir. ¿Sabes? Es que estamos atados, necesitamos liberación en Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! Y esto es a través de ¿qué? De la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Señor, gracias. Aleluya. Gracias porque sin fe es imposible agradarte. Permite que nuestra confianza esté solamente en ti. Aleluya. Nuestra fe en ti, Señor. Aleluya. Que aunque no veamos las cosas, Señor, estamos seguros que está ahí. Amén. Porque en ti está ahí. Aunque no te vemos a ti, te vemos, Señor, porque tú estás ahí. Gracias, Señor. Eso creemos, Padre Santo, por tu palabra. Gracias. Bendice la fiel audiencia. Ayúdale, Señor. Y bendice cada hogar. Y bendice estas naciones, Señor, que están pasando por tormenta. Que posiblemente, Señor, su confianza solamente en ti. No en el hombre, sino en ti, Señor. Reprende a todo espíritu de enfermedad. Y quita el pánico, Señor. Y da la paz y la seguridad. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias. ¡Oh, santo! Gloria. ¡Oh, santo! Bendiciones. Gloria. Nos veremos. Amén. Nos veremos la próxima semana con la ayuda del Señor. Dios me le guarde mucho. Mientras los hermanos se piden de ustedes. Dios le bendiga, fue un placer estar con todos ustedes. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana con el Señor, porque lo esperamos muy pronto.